Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y aquí estamos ya como cada semana platicando en Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy tenemos invitados de casa. El equipo de médicos de Centro del Riñón Guadalajara hablaremos más a detalle sobre qué ha pasado con las enfermedades crónicas y padecimientos de tipo urológicos y nefrológicos. La gente le ha perdido la continuidad y obviamente algunos pacientes han tenido recaídas que los han llevado a condiciones de diálisis, que era algo de lo que de alguna manera por el seguimiento lograban frenar. Creo que es algo que tenemos que tomar en consideración y hoy los expertos nos acompañan en el programa. ¡Iniciamos! Hoy en Torre Médica, tercera temporada, el doctor Ricardo Orozco hablará sobre los riesgos de padecer una enfermedad renal asociados al COVID-19. También nos acompañará el doctor Jorge Alfaro platicando sobre las enfermedades urológicas durante esta pandemia. No te pierdas ¿Sabías que? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. ¡Iniciamos! Es Torre Médica, su programa de especialidades en esta tercera temporada. Ya lo decía el doctor Julio al principio del mismo, la importancia, como ya es una sana costumbre, que se quede con nosotros, pero sobre todo por la temática que el día de hoy vamos a abordar. Esos factores de riesgo que están presentes en gran parte de la población de nuestro país y sobre todo relacionado con el COVID. Porque la gente tenemos una idea sobre la infección y hablar de factores de riesgo, eso nos acontece o nos cuida a llamarle la atención a las personas o los grupos vulnerables, la gente más sensible a tener una complicación que pueda darle un peor pronóstico a este fenómeno del COVID. Obviamente, Centro del Riñón Guadalajara es un centro especializado en diversos tipos de enfermedades, urológicas, nefrológicas, de todo condición metabólica que en un momento dado pueda ligarse a padecimientos que sin duda pueden darle un peor pronóstico al paciente. Pero ¿qué sabe la gente sobre estas enfermedades, Lalo? ¿Le parece si vamos a esta encuesta virtual? ¡Vamos! Sí conozco una persona con problemas renales. Soy yo. Yo produzco cálculos renales y conozco los riesgos. Ya me los explicaron, que si como yo arrojo cálculos renales por ácido úrico, es la causa que puede hacerme una infección renal y es ante el COVID-19 puedo ser una persona propensa a llegar hasta la muerte. Afortunadamente no conozco a nadie con esta enfermedad, sin embargo estoy consciente de que estas personas necesitan un trasplante de riñones, por lo que toman unas pastillas que se llaman inmunosupresores, las cuales hacen que su sistema baje y su cuerpo, su organismo pueda aceptar este nuevo riñón. Esto supone que al tomar estas pastillas y que baje su sistema, son más propensos a enfermarse de cualquier enfermedad, entre ellas el COVID-19 obviamente. Además de que el COVID-19 es una enfermedad que se transmite muy fácilmente, este tipo de personas son aún más vulnerables que las demás, por lo que deben de cuidarse mucho más. ¿Conozco a alguien con problemas renales? Sí, uno de los tíos por parte de la familia de mi mamá. ¿Conozco los riesgos que puede sufrir una persona con problemas renales ante el coronavirus? Pues tengo entendido que puede tener una enfermedad aún más grave. Y bien decías, la gente tiene conocimiento sobre los padecimientos que de alguna manera se vinculan a factores de riesgo y algunos de ellos pueden condicionar un peor pronóstico para aquellas personas que tengan un contagio por COVID y que obviamente si la gente no le da continuidad a sus padecimientos en virtud de que la pandemia ha alejado a la gente de las consultas por el miedo de adquirir un contagio, pues obviamente tenemos una responsabilidad. Y en Centro del Riñón Guadalajara se han creado protocolos, ¿sí?, de prevención tanto para pacientes
programados para un procedimiento quirúrgico que es inminente realizarlo, para aquellos que van a ser sometidos a un procedimiento de urgencia. También tenemos un protocolo establecido. Por eso hoy los expertos de Centro del Niño nos acompañan platicando un poquito más a detalle qué es lo que están viviendo en el hoy, lo que representa COVID, que sin lugar a duda ha cambiado y ha llegado para quedarse. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros y para que también nos acompañen martes y jueves a las 7 de la noche en HK 960 de AM. ¿Le parece si comenzamos? Torre Urbana. ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros, Torre Médica, tu programa de especialidades. Tenemos un programa hoy de casa, con mi amigo y compañero, el doctor Ricardo Orozco, con quien comparto espacios en el ámbito clínico. Y bueno, hoy comparto la pantalla. Richard, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Platicábamos hace unos momentos, antes de entrar en materia, sobre la importancia que ha tenido y el impacto que ha tenido en las enfermedades crónicas que estaban en etapas de evolución, Ricardo. La enfermedad renal desafortunadamente ha sido una de las enfermedades que han vivido un cierto descuido entre los pacientes trasplantados, los pacientes en etapas predialíticas, pero me gustaría recoger de ti la experiencia que has tenido con tus casos de pacientes que estaban antes de entrar a diálisis y cómo se ha incrementado esto. Sí, bueno, de antemano te agradezco la invitación. Sí se ha visto un incremento sustancial en los pacientes que llegan descompensados, pacientes que antes de la pandemia se mantenían estables con un tratamiento médico, con una dieta, una alimentación adecuada y que ya en los últimos meses va avanzado su enfermedad, algunos han llegado con urgencia de diálisis y que pues previamente no se había considerado a un tiempo tan corto la necesidad de tener un requerimiento dialítico. Por otra parte, pues también ha habido mayor cantidad y aflujo de pacientes, quizás derivado por el cierre que ha habido en las instituciones públicas para la atención de los pacientes de enfermedad renal y obviamente también por pues cuidarlos, el que no estén en áreas de contacto de pacientes COVID, que pues eso ha llevado a las instituciones a rezagar la consulta y pues esto ha ocasionado que el paciente, uno, pues pierda algunos medicamentos que lo mantenían estable y por otro lado, pues también la situación económica actual ha hecho que pues gran parte de los pacientes se les haga más difícil adquirir algunos medicamentos que los tenían controlados de diabetes, de la presión arterial elevada y esto va a desencadenar agravamiento y deterioro de la función renal. Creo que vas a coincidir conmigo, el fenómeno del encierro ha traído consigo un estado emocional alterado y sabemos que enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal y muchas otras que de alguna manera forman parte de lo que el paciente experimenta. Pero el mismo encierro, como parte de la pandemia y de la supuesta cuarentena que íbamos a vivir y que bueno, se ha postergado para muchas personas, adultos mayores, que cuando regresan a la consulta llegan en condiciones por demás depresivas, crónicas, condiciones emocionales y dijiste bien, la situación financiera en el país y en todo el mundo ha venido a tener un golpe certero y muchos abandonos de tratamiento, ¿cierto? Exactamente. De hecho lo he visto en la consulta que será un 30-40% de los pacientes que habitualmente no requerían un tratamiento pues en el aspecto psicotrópico para mejorar su cantidad de sueño o mejorar su estado de ánimo, pues hoy en día hay que estarlos prescribiendo para mejorar pues la empatía, el interés del paciente de mantenerse controlado con sus medicamentos, de llevar una alimentación adecuada. La otra cosa que también he visto que ha mermado en los pacientes es el aislamiento o el abandono por el riesgo al contagio. O sea, la familia les dice, no puedo visitarte porque yo tengo que trabajar, tengo que llevar el sustento día a día a mi casa. Entonces, soy un foco de riesgo para ti, para visitarte. Entonces, eso ha mermado también mucho la calidad de vida de los pacientes, sobre todo pacientes de 60, 70, 80 años,
porque pues realmente se sienten solos, aunque su familia esté con ellos mediante llamadas telefónicas y todo, pues sí les ha cambiado mucho el tipo de vida, pues incluso muchos de ellos tienen nietos, bisnietos, la interacción ahorita con ellos es prácticamente nula. Para los abuelos que acaba de pasar por ahí su día, estamos conscientes que uno de los puntales para muchos era compartir y departir con sus nietos, porque eran su alegría, eran su motivación, la falta de contacto, la falta de verlos, de tocarlos, de sentirlos, de cargarlos, de jugar con ellos, cambia significativamente el actuar por parte, y más en un adulto que le empieza a perder el sentido a la vida. Exactamente. Tratamos enfermedades que son altamente vulnerables a esto, grupos de riesgo que obviamente representan algo que a nosotros, Centro de Riñón Guadalajara, para conocimiento de ustedes, es una unidad especializada que tiene más de 10 años de aperturado y en el que no nos dedicamos a atender pacientes con este tipo de padecimientos, pero que por el grupo al que corresponden nuestros pacientes, de repente los pacientes llegan en condiciones y signos clínicos que nos hacen de repente referirlos, y los protocolos de abordaje, de acuerdo a lo que nos han dictado la norma y lo que está establecido ya por parte de quien regula todo esto, pues nos ha dado la pauta para identificar pacientes y en un momento dado, más que separarlos o estigmatizarlos, referirlos y darles un manejo para que aquel que es con manejo conservador, hacerlo, porque creo que igual, así como vecinos de consultorios que somos, también entendemos que hay pacientes de todo tipo y hay que aprender a identificarlos, y que tú puedes ser un paciente de riesgo, si bien no eres atendido por cualquiera de nosotros o por alguien más de nuestro equipo, obviamente entenderás que este tipo de enfermedades están siendo hoy una condición que tiene una alarma muy encendida, ¿no crees? Creí yo prudente, como parte de los temas de estos programas de la tercera temporada, hacer remembranza y cómo está repercutiendo esta enfermedad, esta pandemia, y que tenemos que enseñarles a ustedes a vivir con COVID, ¿cierto? Exactamente. Los pacientes que nosotros atendemos de entrada entran del grupo de mayor riesgo por afección por el COVID. Desde pacientes de edad joven, quizás 18, 20, 25, 30 años de edad, pero que su condición de enfermedad renal nos pone en una situación de mayor riesgo ante la infección del COVID. Esto porque pues ya se ha hablado mucho al respecto de la expresión de receptores de angiotensina, etcétera. Entonces eso nos lleva a que tengan mayor posibilidad de contraer el virus y que se vean realmente sintomáticos o afectados por el virus. Por mencionar, hace 2-3 semanas, un paciente trasplantado, me refiero a que su mamá tenía síntomas de COVID y todo, empezó el tratamiento, pero previo al iniciar el tratamiento, pues su mamá estuvo en contacto con sus sobrinos, con otros hijos, con hermanos de ella, etc. Poco a poco se fueron acercando toda la familia al centro del riñón a hacerse pruebas y pues el 80-90% de todos los familiares salieron positivos a COVID. Y la mayoría estaban asintomáticos, no tenían ningún síntoma. O sea, digamos que de un núcleo familiar, pues hubo dos que tuvieron síntomas, el resto no tuvieron síntomas. ¿Crees tú, esto va para el auditorio y creo que tienen que tomar conciencia que de repente la gente ha abusado del sometimiento a pruebas rápidas y de repente a hacer citas para pruebas de PCR confirmatorias en pacientes que por el simple hecho de tener un contacto con otras personas sospechosas o confirmadas, pero gente sin síntomas, de repente deja de brindarles un espacio a la gente que realmente se necesita la confirmación, no solo porque ya estuvieron sintomáticos o porque están bajo un tratamiento, sino porque son pacientes que por su condición, su vulnerabilidad, hay que tener una condición confirmatoria para darle quizás un manejo y vigilar que las complicaciones no se extiendan. Porque la parte que de repente lleva en condiciones severas a un paciente un riesgo de mortalidad es cuando el paciente se agregan sobre infecciones de otro tipo que aceleran la progresión
y atraen consigo complicaciones que vuelven a veces irreparables y obviamente con un riesgo de mortalidad más alto, ¿no? Entre más enfermedades tenemos, entre más mal controladas se encuentran, el riesgo se vuelve más severo y creo que es parte de lo que vivimos. En lo que tenemos los dos de pacientes con enfermedad renal y trasplante, la verdad yo no he vivido tanto una experiencia tan agresiva en los trasplantados. Lo esperábamos de alguna manera nosotros un poco más seria, pero afortunadamente muchos de nuestros pacientes tomaron acciones preventivas y creo que eso dio pie a tomar de todo esto la parte que resulta satisfactoria. Hemos aprendido mucho, yo creo que esa parte como equipo, el Centro del Riñón, y nos hemos sumado a ver cómo se tenían que tratar este tipo de pacientes y hacerles latente a ustedes que Torre Médica busca guiarles con información práctica, fácil y que bueno, ¿qué les dejarías como mensaje en esta primera charla, Richard, para que la gente se cuide? Punto número 1, no hay que minimizar el virus existe. Es un virus que no sabemos a ciencia cierta si fue desarrollado, etcétera. Pero el problema es que ya tenemos, ya está el problema aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Los pacientes o las personas que se conozcan con diabetes, con hipertensión, pues buscar una atención médica oportuna para controlar la presión arterial, controlar su diabetes, controlar alguna enfermedad que tengan, porque se ha visto que el mayor riesgo de complicación y de letalidades en los pacientes, no tanto que sean diabéticos hipertensos, sino que están descontrolados. Es donde empieza el problema. O sea, pacientes que por el mismo descontrol manejan cifras de glucosa más alta, manejan cifras de presión más alta, y eso nos lleva a que tengan mayor posibilidades de que si se infectan, se agraven por la forma y el mecanismo de actuar del virus y de la respuesta que hay del cuerpo al ataque del virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues punto número 1, buscar una alimentación sana. Punto número 2, si bien hay medidas por parte de las autoridades de no exposición en lugares de entrenamiento, etcétera, pues sí hay que fomentar la actividad física al menos 50 minutos, una hora, y a la par de esto, pues llevar los cuidados de aislamiento respiratorio, de usar el cubrebocas en lugares públicos, el aseo continuo de manos. O sea, finalmente son el armamento que tenemos, porque si nosotros queremos dar medicamentos a diestra y siniestra, punto número 1, no hay demostrado que funcione, y punto número 2, tampoco hay el recurso ni farmacéutico ni a veces financiero para tomar medicamentos por si me llega a dar. Ya lo escucharon a través de su pantalla y están viendo a través de un experto que vive en el día a día de pacientes con características clínicas distintas. Vamos a platicar más adelante con el doctor Jorge Alfaro, que también colabora y contribuye con nosotros en otra área del ámbito urológico, pero que también son padecimientos que tienen una condición crónica, pero que viven más situaciones de urgencias y que de alguna manera a veces la gente esperó hasta ver una caída o una baja de la pandemia para atenderse y ver cuál es el efecto de esto. ¿Me acompañas a la sección de conclusiones? Sí, claro. Cerramos. Continuamos, Torre Médica. ¿Sabías que? ¿Sabías que los pacientes con enfermedad renal son pacientes que pertenecen al grupo con alto riesgo de contagio por SARS-CoV-2 COVID-19, ya que padecen factores agregados como hipertensión y diabetes? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Te has preguntado cuál es la vida de utilidad de tu cubrebocas o cuál es el cubrebocas ideal para utilizar? Aquí te damos algunos consejos respecto a ello. La eficiencia del cubrebocas depende mucho del material con el que esté realizado. Sin duda, un cubrebocas de tela o el que llaman tricapa dura solo una jornada laboral, es decir, de 6 a 8 horas. Recuerda que las partículas del virus SARS-CoV-2 pueden pasar por las partículas de tu cubrebocas, es por ello la importancia del buen uso del mismo. Si eres trabajador del sector salud, la recomendación es usar cubrebocas N95 o KN95, ya que la cobertura es especial para ambientes médicos y hospitalarios. Y continuamos en Torre Médica platicando con alguien de casa, el doctor Jorge Alfaro. Él es médico urólogo y obviamente algunos de los padecimientos que Jorge atiende son crónicos, otros son agudos. Jorge, gracias. Gracias por la invitación. Creo que en el primer bloque en el que platiqué con el doctor Ricardo, mencionábamos que hay padecimientos dentro de lo que tanto la urología como la nefrología tienen de afinidad. Pues obviamente hay padecimientos que tienen que darle un seguimiento. Yo creo que esta época ha venido a tener condiciones de agravamiento de ciertos padecimientos y obviamente lo que tú ves no es la excepción. Sé que la rama de la urología es muy amplia, pero vamos a tratar de entrar en los detalles más frecuentes con los que tú tienes relación y que has visto que se involucre la falta de seguimiento con esta pandemia. Definitivamente, mira, en urología es muy frecuente tener enfermedades que comprometen la integridad de los órganos, en este caso los riñones. Si bien, como lo dijiste, las enfermedades son múltiples y abarcamos desde niños, hombres, mujeres, desde recién nacidos hasta la tercera edad, el hecho de que tengamos la pandemia ahora ha cambiado los manejos y protocolos en cuanto al ámbito desde la consulta como en el seguimiento de padecimientos crónicos no quirúrgicos, así como los quirúrgicos inminentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos muchas enfermedades que de manera electiva o programada, con un protocolo ideal para seguridad del paciente que se va a operar, se han visto modificados ahora con la pandemia. Y esto es no solamente en el ambiente del seguimiento y el protocolo, tanto laboratorial como de protección del paciente, sino de la protección de los que nos involucramos o que estamos alrededor de un paciente que va a llegar a quirófano y que sabemos que seguramente lo va a acompañar un familiar o varios familiares, posiblemente asintomáticos, y se está pensando que el paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico tiene más probabilidad de tener la infección agregada a su padecimiento, teniéndola o adquiriéndola en el hospital. Obviamente esto creo que ha venido a reordenar los esquemas de preparación para pacientes y que obviamente lo electivo ya hemos tenido que ser un poquito más acuciosos en cuanto a de manera programada y esperar momentos. Sé que el semáforo no se ha podido mover, entonces
el comportamiento nos hace pensar en qué momento el paciente, cuando es una urgencia verdadera, no queda otra alternativa, pero cuando el paciente es selectivo y no es una condición de urgencia, lo puede uno definir y lo puede uno preparar. ¿De qué manera los preparas tú de acuerdo a los criterios que en los hospitales donde trabajamos de manera conjunta? Mira, definitivamente, eso es un punto muy importante. Normalmente el protocolo ideal y basándonos en la incidencia de casos, nuestros pacientes que mayormente requieren una intervención quirúrgica son de la tercera edad, sin dejar a un lado a los demás pacientes. Sin embargo, estos por protocolos antes de COVID requerían una valoración integral desde una buena exploración física, unos buenos estudios radiológicos que nos ayudan a tener un diagnóstico más preciso, así como la exploración física, estudios de laboratorio. Ahora, hemos agregado a los pacientes que requieren un procedimiento quirúrgico electivo, dando la seguridad del hospital, protocolos para protección del personal. ¿Qué quiere decir? El paciente en cirugía electiva normalmente llega estable, pero requiere también dar cierta seguridad al personal. Si bien no todos tenemos un contacto directo tocando al paciente, se relaciona mucho personal en un acercamiento al lugar donde está, desde camillería, desde enfermería, desde toma de laboratorios, y ahora nosotros en un lugar cerrado, en un ambiente ideal, estéril, como lo es el quirófano, o lo mayormente libre de bacterias o de virus, conlleva poco riesgo realmente para el paciente que se va a intervenir, pero sí estamos teniendo protocolos un poquito más estrictos desde lo emocional, desde de la crisis que está pasando el paciente en cuestiones de que si ya trae un estrés, que porque se va a someter a una cirugía, aunado a la probabilidad que tiene de contagiarse una enfermedad, entonces tenemos que ser bien selectivos. ¿Cuál es el paciente ideal? ¿Cuál es el paciente vulnerable a que pese a la cirugía pueda ser completamente exitosa, pueda adquirir la enfermedad y en su periodo de recuperación o convalecencia se pueda agravar con esta enfermedad del coronavirus? Dentro de los padecimientos que ves con mayor frecuencia, ¿cuáles han sido en esta época de pandemia los que te han representado mayor atención de urgencia? Precisamente, el paciente que sabemos que es más vulnerable o que presenta con mayor frecuencia sintomatología moderada a grave, que son pacientes, como bien saben, de la tercera edad, sin excluir otros más jóvenes. Y normalmente estos pacientes con sus enfermedades agregadas, como son la diabetes, hipertensión, pueden llegar a tener un descontrol importante en sus niveles de glucosa, y esto conlleva o va de la mano a enfermedades urinarias como son las infecciones del tracto urinario. Y las complicaciones más severas de estas son desde retenciones agudas de orina, que no podemos drenar la orina o no puede el paciente drenar la orina, que requiere una intervención quirúrgica de poca intervención, le llamamos derivaciones urinarias temporales, hasta una cirugía abierta donde hay abscesos o complicaciones que comprometen la integridad del sistema urinario. Esto es algo de lo que creo que el auditorio debe tener en cuenta, que no podemos dejar de lado todos los padecimientos que se tienen que atender, y más si son padecimientos crónicos. Voy a hablar de crecimientos prostáticos, que son problemas que el urólogo tiene que dar seguimiento para aquellos que no son quirúrgicos. Así es. Para los que fueron quirúrgicos y no le dieron un seguimiento, para los pacientes que tienen problemas de litiasis renal y que de alguna manera se revisan de manera periódica mediante estudios de imagen, laboratorio. ¿Por qué? Porque representa parte del deber de un paciente con antecedentes clínicos de complicaciones por piedras o litos, darle un seguimiento, y creo que se ha perdido esa continuidad porque no representa hoy parte de la urgencia médica más que pacientes que están obstruidos, como dijiste. Otro grupo de pacientes, por ejemplo, los pacientes con cáncer de próstata, que también tienen que darle una continuidad porque son pacientes que a veces los tenemos inhibidos con medicamentos que tienen una acción de tipo hormonal y que de forma periódica hay que estarles monitoreando sus niveles de antígeno prostático, medir marcadores de pronósticos, porque sabemos que pacientes que fueron operados o están bajo tratamiento médico tienen que darle la continuidad. Yo siento que se ha perdido en buena medida ese seguimiento que venían llevando antes de todo esto. Por eso creí que era muy importante hacerle un refresco a la gente en la mente de que, si bien atenderse de todo lo que representa un riesgo, pero tú que eres parte del equipo del Centro del Riñón Guadalajara, sabemos que no es una unidad que atienda pacientes con este padecimiento. Para eso existen áreas COVID en áreas hospitalarias, y que existen un score en cuanto a puntajes de factores de riesgo cardinales: tos, fiebre, dolor de cabeza, y obviamente
El centro tiene protocolizado la evaluación y la toma de temperatura al ingreso, las preguntas cardinales que se tienen que hacer para hacerlo, y sé que, bueno, interactuamos en las áreas de consulta para poderles recordar a las personas que no dejen de lado sus padecimientos y de alguna manera recordarles a tus pacientes que no se olviden que el seguimiento de un padecimiento representa el recontrato con tu salud, ¿cierto? Precisamente, exactamente como lo dices, hay muchas enfermedades en neurología que pueden pasar crónicamente sin llegar a tener complicaciones siempre y cuando llevemos un buen control de la enfermedad y una comunicación y un entendimiento entre el médico y el paciente de cuáles son los principales datos de urgencia, para evitar precisamente daño a un órgano o una complicación que sería inminente el criterio quirúrgico de resolución. Entonces hay cierto miedo todavía a regresar a la consulta o esperar a tratar con medicamentos ambulatorios ante una piedra, por ejemplo, que es lo que hemos visto que representa una urgencia relativa a neurología, porque sabemos que gran número de estos con tratamientos médicos pueden ser atendidos. Sin embargo, el no dar un seguimiento puede dar una complicación que sí, si no se atiende quirúrgicamente, puede poner en riesgo tanto el órgano, que en este caso es el riñón, como la vida si llega a tener una complicación. No sé hasta qué punto has visto condiciones de agravamiento en tus pacientes que le daban seguimiento y que no tuvieron la continuidad. ¿Se ha dado más este tipo de casos? Definitivamente, y sobre todo los pacientes que tienen ya un daño renal crónico, que requieren una intervención programada o electiva para tratar de salvar la vida del riñón o la integridad del riñón. Al retrasar esto se agrega varios factores o mayor daño al riñón y es difícil darles una resolución con mayor probabilidad de éxito en cuestiones a salvar el funcionamiento del riñón. Entonces sí es importante no dejar por alto o tratar de enseñarnos a vivir con la enfermedad. Nosotros como centro les vamos a dar la seguridad de que al llegar a nuestra unidad, a nuestros consultorios, se les va a dar toda la seguridad para que no vayan a adquirir de manera extra un virus que no posiblemente lo pudieran haber adquirido en otro lugar. Hay que recordar que no solamente se adquiere yendo al médico, hay más probabilidad que puedan adquirir este virus en otros lados por la compañía de familiares, amigos, ¿sí? Que ir a un lugar donde nosotros antes de la pandemia ya estábamos acostumbrados a saber que hay enfermedades o infecciones del ámbito hospitalario o de lugares y se tienen los protocolos de sanitización ideales para que no se den. Ahora, para nosotros es un riesgo importante como para los pacientes, pero la educación y saber que nosotros nos dedicamos a esto, pues ahora sí, como dicen, todo el personal de la salud, todos los que trabajamos en el medio de la salud, nos la jugamos por el bienestar de los pacientes. Pero lo más importante es garantizar la seguridad de ellos en la atención pronta. Entonces no tenemos que perder la continuidad de una consulta y sobre todo si pone en riesgo la integridad de un órgano, ¿no? Pues ya lo escucharon, es responsabilidad de todos actuar de manera temprana. Hablamos de los síntomas cardinales, que creo que son solamente una parte de ellos, pero si no haces caso a esto, no le haces caso a tu cuerpo y no lo obedeces, y dijo bien Ricardo hace algunos programas, me dijo, el hecho de que el paciente no le haga caso a la enfermedad no quiere decir que la enfermedad no le haga caso al paciente. La enfermedad renal, como muchas otras, son silentes. Cuando se hacen presentes es porque ya están en estados avanzados, que a veces hay pocas oportunidades de brindar algo. Jorge, te agradezco mucho que compartieras conmigo esta experiencia y bueno, te invito a que te quedes en la sección de conclusiones para compartir con Ricardo y dejarle más a nuestro auditorio sobre cómo debemos de pensar ahora en épocas de pandemia sobre las enfermedades crónicas de todas las áreas, pero obviamente los pacientes que tienen que darle continuidad, que no pierdan ella y por otro lado, que no tengan miedo por acudir a centros como Centro del Riñón, porque a final de cuentas nuestra obligación es cuidar su salud. Y continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El Dr. Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Los protocolos que se realizan en el Hospital Country 2000 actualmente antes de una cirugía garantizan la seguridad del paciente de no contagiarse por SARS-CoV-2 COVID-19, lo que le entrega seguridad al paciente y mejoría en su calidad de vida. Mesa de conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con dos buenos amigos, el doctor Jorge y el doctor Ricardo Orozco, que son parte del equipo del Centro del Riñón Guadalajara, y que hablábamos ya en las entrevistas previas sobre la importancia que ha dado esta llegada de la pandemia en el abandono de algunos padecimientos y obviamente también, desafortunadamente, la falta de seguimiento en padecimientos crónicos. Hablabas hace rato, Jorge, sobre las medidas de protocolo que se están estableciendo. ¿Qué hay respecto a esto y qué es lo que nos ofrece Centro del Riñón Guadalajara? Por supuesto, mira, hablando de las enfermedades más comunes de las vías urinarias o del tracto urinario que representan una emergencia o una urgencia urológica, lo más común son las litiasis de las vías urinarias, el clásico dolor agudo que te ocasiona una piedra que baja del riñón y que obstruye la salida de la orina. Es uno de los dolores más fuertes que hay y que pueden poner en riesgo la integridad del riñón. La atención médica por especialidad debe de ser forzosa debido a que en la actualidad hay muchos tratamientos con los cuales puedes mitigar el dolor y enmascarar algo que realmente puede llegar a ser quirúrgico, y si no lo haces así puedes perder así de sencillo la unidad renal. Bueno, en Centro del Riñón, ¿qué estamos haciendo con los pacientes que llegan con una urgencia urológica? Cualquiera que sea, les comento las más rápidas: el cólico nefrítico, hematurias, retenciones agudas de orina, que el paciente no puede orinar por problemas urinarios o la presencia de sangre en la orina, así como infecciones de las vías urinarias complicadas. Todo esto tenemos un protocolo ideal de manejo para seguridad del paciente y del personal que está ahí. Si el diagnóstico inminentemente es algo de resolución quirúrgica, como mencionamos, en Centro del Riñón tenemos todos los estudios radiológicos para hacer el diagnóstico ideal, tenemos los estudios laboratoriales para poder llegar a tener y conocer las condiciones generales del paciente y tener el estudio diagnóstico para saber si en el momento el paciente tiene probabilidad de tener la enfermedad por el coronavirus, y esto es para seguridad del paciente así como para seguridad del personal. Una vez que llegamos al diagnóstico, tenemos que enseñar al paciente en saber que la urología ha avanzado muchísimo en los últimos años y que la recuperación ante una cirugía de vanguardia o mínima invasiva representa un menor riesgo quirúrgico. Si nosotros tomamos todo en cuenta esto, una buena evaluación del paciente y lo que mencionábamos hace tiempo, que sea el candidato
ideal en cuestiones de seguridad para la cirugía, esto conlleva menos riesgos para el paciente. Ahora, con la cirugía urológica de mínima invasión, que utilizamos orificios naturales del cuerpo o abscesos percutáneos, la recuperación es más rápida. ¿Qué quiere decir? Que aunque lo sometamos a la intervención quirúrgica, el resultado de la recuperación puede ser inmediata. En algunos casos hablamos de menos de 12 horas para solucionar su padecimiento y por ende esto disminuye el riesgo de tener una complicación o una enfermedad agregada. Entonces, nosotros ya estamos trabajando y nos estamos enseñando a vivir con la enfermedad del COVID para cuidarnos nosotros, que a su vez, al cuidarnos nosotros, cuidamos al paciente, ¿no? Esto, Ricardo, creo que también aplica en la parte de lo que vivimos un servidor, y obviamente compartimos espacios comunes, pero también el protocolo aplica para pacientes espontáneos que llegan con falla aguda renal o crónica agudizada. El protocolo creo que consiste en lo mismo, de alguna manera, en abordarlos de forma completa, ¿cierto? Sí, es parte de ello hacer prueba COVID. Sabemos que pacientes que puedan llegar o en el momento de la valoración médica inicial no refieran ningún síntoma asociado a COVID y traigan un cuadro franco de un síndrome urémico. De todos modos hay que descartar la posibilidad de que tengan ya con la infección y sobre todo por la cuestión de los familiares o cuidados adicionales que hay que agregar al paciente de tratamiento o en su momento de aislamiento. ¿Por qué? Porque el paciente que, por ejemplo, en su caso entra en hemodiálisis, pues es un paciente que va a convivir con más personas durante un tiempo considerable, 3 horas, 4 horas. Entonces hay que tener la certeza de que no hay una infección y que pueda contaminar a las demás personas, ya sea personal de enfermería o pacientes, y llevar adecuados los protocolos de un tratamiento, hablando por ejemplo de hemodiálisis. En los pacientes que llegan de primera vez, pues una parte mía es hacer la invitación a, si no están llevando los protocolos adecuados de aislamiento, de no contacto con las demás personas, pues invitarlos a que lo hagan. Y pues también hacerles invitación a todo el público en general, que si tienen algún padecimiento se acerquen a nosotros. En el Centro del Riñón se llevan a cabo todas las medidas que se han adaptado por parte de las autoridades de salud y más medidas, con la manera de llevar los protocolos como deben de ser y no ser un foco de infección para las personas que no tienen COVID. O sea, mantener sana distancia. A veces me ha tocado pacientes que llegan un poquito molestos o incómodos porque me dicen, es que no me dejaron entrar o nomás dejan entrar a mi familiar. Les digo, ofrezco una disculpa, pero son los protocolos a seguir y es por la seguridad de ustedes mismos que no podemos tener todos los pacientes dentro del Centro del Riñón, y en algún momento se va haciendo un poquito más fluido el aspecto de la consulta para manera de que no haya una mayor cantidad de pacientes en relación a las áreas físicas que tenemos en el interior. Y obviamente es cuidar de ustedes, porque al cuidar de ustedes cuidamos de nosotros mismos, y que de alguna manera la responsabilidad recae sobre el clínico en que se cumplan los objetivos, las medidas de bioprotección recomendadas, que representa tanto el uso de un gel antibacterial, el uso apropiado de un cubrebocas, una careta, unos gogles, el hecho de entrar a un procedimiento debidamente protegidos para garantizar el proteger una vía aérea en un paciente que va a ser intubado en quirófano, con los protocolos que ya se han establecido para las nuevas medidas de intubación, son parte de las cosas que tenemos nosotros la obligación y el equipo que colaboramos en conjunto para garantizarle al paciente, ya sea en cirugías de urgencias o en cirugías selectivas, y tomar en cuenta que por parte de todo esto dio pie a que en nuestro país apenas estemos en proceso de reactivación del programa de trasplantes, que sin duda quizás algunos de nuestros pacientes se habrán quedado en el camino por no tener una oportunidad de cambiar su vida a consecuencia de la tasa tan elevada que tenemos de pacientes positivos aún en el estado y en otras partes del país, y que continúan listados, pero la falta de autorización por parte de las autoridades, de la recomendación que de alguna manera giró los comités de cada hospital,
y obviamente el Consejo Estatal y el Consejo Federal que regula todo esto nos hace tomar un poquito más de rigidez y pedirle a la gente que se una a esta campaña de yo lo uso de manera correcta para poder garantizar que muchas personas puedan cambiar su forma de vida. Y es parte de la responsabilidad que tiene el Centro del Riñón de Guadalajara y que sé que como familia teníamos la obligación de hacer extensivo que una enfermedad que ha proliferado tanto en los últimos años, obviamente en consecuencia a lo que se está experimentando en esta época de pandemia, se incrementó mucho más el número de pacientes que están requiriendo tratamiento en hemodiálisis creció exponencialmente y obviamente la gente con el miedo de acudir a las instituciones públicas recurre a instituciones privadas para recibir atención, a veces cosas que no están tan al alcance en el punto de vista financiero y obviamente hoy que el recurso está tan escaso, yo creo que la recomendación es muy válida de parte de todos, saber que existen los protocolos dentro de nuestra unidad necesarios y que el personal está continuamente en proceso de capacitación, de verificar que los procesos hasta para el simple manejo de un paciente que pudiera resultar sospechoso, cuidarse y tomar las medidas de bioprotección, el uso de careta, gogles, cubrebocas apropiados, porque obviamente ustedes que lo están viendo a través de la pantalla y que dice, ¿por qué en un programa, por qué hemos tratado de tomar que el número de personas que estamos para grabar un programa como estos, tomemos la acción pertinente? Porque parte del lenguaje visual y la imagen que nosotros tenemos que montar a ustedes es una parte de la expresión corporal que a veces ha distanciado en los medios, pero en una parte de la responsabilidad que hace un programa de salud es que los que estamos aquí, con su sana distancia, con sus debidas precauciones y que la gente que está atrás de cámaras esté tomando las acciones pertinentes para cuidarse, para cuidarnos y para cuidarlos a ustedes, ¿cierto? Es correcto. Yo creo que podemos dejar cada quien algún detalle importante para que la gente tome acciones tanto en casa y que no deje de atenderse. Por supuesto. Mi recomendación sería la educación. Normalmente las enfermedades siempre han existido. Esta es una nueva enfermedad, es un reto para todos, pero creo que con educación, con conocimiento y con el menor temor posible, podemos controlar esta enfermedad sin descuidar otras enfermedades. Hay que recordar que no todo es COVID, que hay otras enfermedades que ponen en riesgo, y si lo ponemos en números, otras enfermedades causan más muertes que el COVID mismo. Y si estas pueden ser evitadas, obviamente pues hay que tener los protocolos para seguirlas atendiendo y solucionando. Entonces la educación para en general, médicos, todo el sector salud y sobre todo la población, que es la que está en riesgo mayor, precisamente porque nosotros estamos acostumbrados a llevar estos riesgos desde nuestra formación académica. Entonces llegamos con un poco más preparados a este tipo de pandemias que la población obviamente en general. Entonces tenemos que insistir, nuestra consulta ya le dedicamos de 7 a 20 minutos en explicar los riesgos que conlleva adquirir la enfermedad en otros lados y no en el lugar. Del lugar donde van a estar atendidos nosotros nos encargamos para protegerlos, pero de su casa a otros lugares realmente hay que reeducar a la gente y nosotros mismos. Y generar de alguna manera un algoritmo, que es una forma fácil de decirles cuál es el ABC, y yo les digo que ya no es un gusto, es una obligación de parte de nosotros como profesionales. El paciente, desde la forma en la que lo saludábamos antes a la forma en la que lo saludamos ahora, la forma en la que lo despedimos también representa una cuestión. Digo, ahora los despedimos con el gel en la mano por seguridad de él. Y quizás tendíamos la mano, le dábamos un abrazo. Creo que cuesta trabajo podernos alejar de esas cosas que nos ponían en sintonía con los pacientes, que le hacían al paciente sentirse arropado y querido por parte de quien lo atendía. Pero eso no nos quita poder tener gestos humanos expresados en palabras, en actitudes, en acciones. Mueve mucho el que tengamos una actitud positiva para los pacientes. Yo creo que Ricardo y yo, que vivimos pacientes de un mismo tipo, pero que tenemos la necesidad de apoyarnos con Jorge, sabemos que la buena comunicación representa la parte más importante y eso va de la mano con la educación de la que habla Jorge, ¿no? Exactamente. De mi parte,
Digo, las epidemias, como ya lo dijo Jorge, siempre han existido. El contacto día a día con microorganismos que pueden en dado momento infectarnos a nosotros como médicos, ese factor de riesgo siempre está presente en cualquier paciente, en cualquier hospital. Pero nosotros ya tenemos un hábito en el aspecto de higiene, de barrera, de usar cubrebocas, de usar una vestimenta en especial cuando hacemos un procedimiento invasivo, colocamos un catéter, entramos a alguna cirugía, etc. Entonces, como ya lo dijo Jorge, la invitación viene a la población en general, la población que no está dentro del área médica, a que acaten estas normas, estas medidas de higiene, que para nosotros es un día a día, pero que obviamente nos va a ayudar a frenar esta pandemia, porque pues nosotros quizás tenemos la esperanza y sea una esperanza global de que el día de mañana salga una vacuna, pero pues hoy por hoy van saliendo alertas de mutaciones que va teniendo el virus, que nos va desesperanzando un poquito el tener la certeza que con una vacuna esto va a estar controlado y erradicado. Entonces, ¿qué nos lleva? Pues de aquí para adelante llevar medidas de higiene, medidas de distanciamiento social, y pues qué bueno sería que el día de mañana nos pudiéramos abrazar y saludar a todo el mundo de mano, de beso, como era antes de esta epidemia, pero pues hoy ya tenemos otra realidad y no hay más que seguir en día a día. Pues, creo que estas son las conclusiones que de algún modo tenemos que seguir acatando, no solo en el ámbito urológico, no solo en el ámbito renal, sino en todas las especialidades, y seguiremos en esta labor de picar piedra y preguntarle a los especialistas y a los subespecialistas qué clase de medidas están tomando cada quien en su área y cuál sería la forma de exhortar a la gente a través de motivar la buena conducta, la sana distancia y obviamente el adecuado uso del cubrebocas, cuidarnos unos a los otros, porque de alguna manera tenemos gente mucho más sensible, gente más vulnerable que les puede costar la vida. A los dos les agradezco la invitación a su programa de Torre Médica. Gracias. Y que bueno, gracias. Sé que como parte de la familia siempre estarán presentes de un modo u otro con diferentes temas de interés general, y que obviamente buscar que el lenguaje con el que llegamos a ustedes represente un idioma distinto para que la gente entienda con palabras simples. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Continuamos Torre Médica. La próxima semana nos vemos. Gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron